de la década del 2010, un país donde el internet apenas se estaba expandiendo y YouTube todavía parecía un terreno inexplorado, en medio de esa realidad, un grupo de jóvenes soñadores estaba a punto de encender una chispa que cambiaría la historia del entretenimiento latinoamericano para siempre. La historia de Enchufe TV comienza mucho antes de los millones de visitas y de los sketches que se hicieron parte de nuestra memoria colectiva. A inicios del 2011, un grupo de estudiantes de cine de la Universidad San Francisco de Quito, una de las más prestigiosas del país, liderados por Jorge Ulloa y Cristian Moya, compartieron un mismo sueño: hacer comedia. Pero no cualquier tipo de comedia, sino una que hablara de lo cotidiano, de la vida real, de los ecuatorianos, con ese humor absurdo y directo que pocas veces había llegado a la televisión nacional. Así que Jorge Ulloa, quien siempre tuvo inclinación por dirigir y contar historias visuales, empezó a reunir amigos con la misma pasión. Estos eran en sus inicios Martín Domínguez, Leonardo Robalino, Cristian Moya y por último, y uno de los eslabones más importantes, tenemos a Natalie Valencia, una de las primeras actrices que creyó ciegamente en el proceso de Enchufe TV. Y obviamente el mismísimo Jorge. Ellos serían los que implantaron la semilla que años después tomaría nombre como Tusha Films. Aunque en un inicio solo eran reuniones informales, donde grababan con lo que tuvieran a mano, ya sea cámaras prestadas, locaciones improvisadas, pero sobre todo mucho ingenio. Choque, 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 siente choque. El 13 de noviembre del 2011 lanzaron oficialmente el canal de YouTube Enchufe TV. Al inicio sus videos no eran más que experimentos universitarios, sketch cortos mal iluminados con audio que a veces fallaba, pero pese a esto había algo que destacaba: la honestidad y la cercanía con el público. Se reían de la mamá sobreprotectora, del profesor que nadie aguantaba, de las relaciones torpes, del vecino metiche, historias que cualquier ecuatoriano reconocería de su día a día. Y aunque su primicia era innovadora en un inicio, el éxito no llegaría de golpe. Y era como todos los días trabajar duro, sin esperar resultados, durante 4 meses que no recibimos absolutamente nada. Ningún video tenía visitas durante los 4 primeros meses y no dejábamos de trabajar 7 días a la semana. Costó más de un año, me imagino, que de trabajo muy duro y como de creer en las cosas para poder hacerlo. El nombre de Enchufe TV no fue casualidad, era una forma de decir: esto es televisión, pero a nuestra manera, sin censura, sin filtros, sin ejecutivos de traje dictando qué era gracioso y qué no, solo jóvenes con ganas de entretener a la gente. En menos de un año, el proyecto dejó de ser tarea universitaria para convertirse en fenómeno en crecimiento, y aunque todavía no imaginaban el alcance que tendrían, ese primer paso fue decisivo. Habían logrado algo que nadie en el Ecuador había hecho con tanta fuerza: abrir una ventana digital para contar su propio humor y hacerlo viral. Así que, con más sueños que recursos y desde la bodega en la oficina de la tía de Jorge Ulloa, este grupo de chicos iniciaría la chispa que luego quemaría el continente entero a carcajadas. El talento ecuatoriano crece en internet y con videos que han alcanzado hasta las 250,000 visitas diarias. Enchufe TV se ha convertido en uno de los programas cómicos de América Latina más vistos en YouTube. Y hablando de grandes negocios, empezaron 4 jóvenes ecuatorianos. Ha sido realmente un éxito. Enchufe TV es uno de los programas más vistos de YouTube. Y desde el balde de una camioneta crearon Enchufe TV, un programa que está causando sensación en las redes sociales. El 2012 fue el año en que Enchufe TV dejó de ser un experimento universitario para convertirse en un fenómeno regional. Los sketches que subían cada semana empezaron a reventar redes: Matrimonio en 3 minutos, El peor casting de la historia, Clases de inglés, La peor cita de tu vida. Eran videos cortos con humor directo, absurdo en planteamiento, pero demasiado familiares para cualquiera que hubiera vivido en Ecuador o en Latinoamérica. La fórmula era simple, pero muy efectiva: situaciones cotidianas llevadas al extremo, una discusión de pareja que se volvió una guerra épica, un casting de actuaciones que se transformaba en el escenario más vergonzoso imaginable, y la típica mamá ecuatoriana que se convertía en un personaje exagerado que todos decían: esa es mi mamá, carajo. Mamá, ¿qué haces aquí? Eres mi hijo, siempre voy a estar ahí. Déjame te cuento mi primera relación. No.
perrito de pie. El impacto fue inmediato. En menos de un año, Enchufe TV alcanzó más de 1 millón de suscriptores, algo impensable en la época, sobre todo porque YouTube en Latinoamérica apenas comenzaba a despegar. Para el 2013, sus videos ya sumaban decenas de millones de reproducciones y comenzaban a ser compartidos, no solo en Ecuador, sino también en México, Colombia, Perú y hasta en comunidades latinas de Estados Unidos y España. En ese mismo año, la revista Variety, disculpen mi inglés de Open English, y medios especializados en entretenimiento digital comenzaron a hablar de Enchufe TV como uno de los proyectos emergentes más interesantes de la región. En 2014 ya estaban nominados en los Stream Awards, los premios más importantes de la industria digital en Los Ángeles. ¡Enchufe TV! Gracias a todos los que estuvieron ahí desde el principio. Esto es para ustedes, ustedes saben quiénes son. Gracias a toda nuestra audiencia. Esto es por ustedes y esto es para ustedes. Es increíble pensar que esto comenzó con 4 chicos en el balde de una camioneta, tomando la decisión más arriesgada que podían tomar, perseguir sus sueños. Gracias. Thank you. Lo increíble es que todo seguía siendo autoproducido. Un grupo de jóvenes ecuatorianos sin inversiones millonarias, con sets improvisados, habían logrado colocarse entre los gigantes internacionales y más allá de los números, habían creado algo mucho más grande, un sentimiento de pertenencia. Los ecuatorianos podían decir con orgullo que el canal de moda de Latinoamérica era de nuestro lindo Ecuador amazónico. La remolacha te va a hacer daño. ¿Quién dice? Durante esos años, frases de los sketches se convirtieron en memes y referencias culturales. Las parodias se usaban en fiestas, colegios y hasta programas de televisión que empezaban a imitar su estilo. Enchufe TV no solo hacía reír, estaba moldeando una nueva generación y una nueva forma de hacer comedia en internet. ¿Quieren partido? Ni cagando, vean. No van a poder, son mujeres. Primer gol camisetas. ¡A ganar, equipo! Y una mención especial para 2 videos, puesto que Enchufe TV en esta época estrenó Supercampeonas, una parodia delirante del anime de Supercampeones, pero en lugar de héroes de fútbol, nos encontramos con personajes femeninos exagerados y situaciones ridículas al puro estilo ecuatoriano. El resultado fue un éxito inmediato, millones de visitas en cuestión de semanas y comentarios de todo el continente, lo que daría pie a que su segunda parte, Supercampeonas 2 Shippuden, superó las 28 millones de reproducciones unos años después, cuando fue subida. Y Jorge Ulloa, en una entrevista, reveló que sumada todas las versiones y fragmentos que andan rondando por internet, llegaron a más de 112 millones de visitas, convirtiéndose en el sketch más visto de la historia de Enchufe TV. Para muchos, Supercampeonas fue la prueba que la sátira de Enchufe TV estaba a otro nivel, pero no fue el único. Ese mismo año apareció Compra Condones, protagonizado por el ya mítico Raúl Santana, mejor conocido como Chichico, apodo que se le ocurrió a uno de los fundadores, puesto que este mismo era dicho por su tío a uno de sus primos. El sketch mostraba la incómoda odisea de un adolescente que entra a la tienda a comprar preservativos y se enfrenta a la mirada juzgadora de la farmacéutica. Simple, directo y brutalmente real, puesto que a quién no nos ha pasado. El público lo abrazó inmediatamente y hoy acumula más de 30 millones de visitas y sigue siendo uno de los videos más recordados del canal y personalmente uno de los que su servidor primero vio para conocer a Enchufe TV allá en esos lares. En opinión personal, reviendo todos estos videos para armar el guión, les podría decir que son de lo mejorcito que tiene el canal y aún a día de hoy vale la pena volver a vérselos. Te fuiste, ve, toma tus condones. ¡Cordones! ¡Te dije cordones! Para 2015, Enchufe TV ya no era solo un canal de YouTube. Lo que había comenzado como un proyecto de estudiantes ahora se había convertido en un monstruo de internet que necesitaba estructura. Y fue así como nació Tusha Films, la productora detrás de todo este fenómeno. Con Jorge Ulloa a la cabeza como director creativo, el equipo entendió que su éxito no podía quedarse solo en YouTube. Tocaba profesionalizarse, alquilar oficinas en Quito, invertir en equipos de filmación, contratar técnicos, guionistas, maquilladores y todo lo necesario para llevar sus sketches a un nivel más alto. El resultado fue inmediato, la calidad de producción subió, las historias que contaban se hicieron más ambiciosas y Enchufe TV empezó a sonar en todas partes. Para 2016, el canal ya acumulaba más de 10 millones de suscriptores y sus videos estaban entre los más vistos de la plataforma en Latinoamérica. Ese mismo año dieron un paso histórico, entraron a la televisión internacional. Algunos de sus sketches empezaron a transmitirse en Comedy Central
viral para toda Latinoamérica, algo que ningún creador digital ecuatoriano había logrado hasta entonces. Enchufe TV está llegando muy pronto a Comedy Central. De ser un canal casero, había saltado a competir en la misma pantalla que producciones multinacionales. Pero la expansión no solo se detuvo ahí. Llegaron las giras nacionales, presentaciones en México, España y Colombia, colaboraciones con actores y celebridades reconocidas que para 2017 harían que fueran reconocidos en los Stream Awards, donde compartieron escenarios con gigantes globales de YouTube. La industria local también empezó a mirarlos distinto. Marcas multinacionales buscaban trabajar con ellos, universidades los invitaban a dar charlas y los medios ecuatorianos lo celebraban como un ejemplo de innovación. En apenas 6 años, Enchufe TV había pasado de ser un canal de sketch a una marca global, con una productora consolidada y un equipo que superaba las 80 personas. Lo que antes era un hobby universitario y era un negocio millonario. En ese momento todo parecía indicar que la historia de Enchufe TV sería una de éxitos sin tropiezos, pero pronto las grietas comenzaron a aparecer. Y finalmente, a pesar de la prohibición de sus madres, Enchufe TV decidió hacer por sus malformados cuerpos, hoy se encuentran en completa quiebra. Para 2018, Enchufe TV estaba en la cima, millones de suscriptores, giras internacionales, premios y contratos con marcas globales. Pero como suele pasar con cualquier fenómeno masivo, el brillo también empieza a desgastarse. El primer golpe vino del público. Muchos seguidores comenzaron a quejarse de los sketch, argumentando que estos no tenían la misma frescura de los primeros años. Se repetían chistes, los guiones parecían reciclados y esa espontaneidad que tenían, que había hecho grande al canal, se estaba perdiendo en medio de la maquinaria empresarial. La crítica era clara: ya no son chéveres. Esos chicos que grababan con cámaras alquiladas ahora parecen una productora que solo busca vender, y aunque seguían acumulando millones de visitas, las redes sociales empezaban a llenarse de comentarios de decepción. Además, Enchufe TV empezó a enfrentarse a un dilema que muchos creadores digitales conocen: cómo competir con las nuevas plataformas. Para 2019, TikTok explotaba en popularidad y los videos de 1 minuto captaban la atención de los jóvenes mucho más rápido que sketch de 7 u 8 minutos que subían a su canal, y los cuales hacían que el espectador tenga cierto nivel de compromiso para entender la narrativa y los chistes de los mismos. El público que alguna vez los idolatró estaban migrando a otro tipo de consumo. Pese a esto, aún mantenían un gran número de seguidores. La conversación ya no giraba tanto alrededor de sus estrenos como antes, y lo más preocupante, otros canales latinoamericanos empezaron a tomar la delantera en humor digital, relegando Enchufe TV a un lugar menos central. A ver, esto está irresponsable. O sea, lo que dijimos es irresponsable porque no conocíamos del tema. Uno, por ejemplo, que se llamaba, es más, ya no existe porque lo bajamos, que se llamaba Mundo al Revés, salió Mundo al Revés de Hombres y Mujeres, Sexismo. Y en este Mundo al Revés de Hombres y Mujeres, Sexismo, pusimos en la misma balanza al machismo y al feminismo, y no tiene nada que ver. Como les venía contando, el éxito de Enchufe TV no solo trajo premios y aplausos, también sacó a flote tensiones, críticas y hasta rumores de peleas internas que marcaron un antes y después en su historia. Una de las primeras señales fue la salida de varios actores que acompañaban el canal desde sus inicios. Nombres como Martín Domínguez o Leonardo Robalino, que aparecían constantemente en los sketches entre 2011 y 2014, de pronto dejaron de estar en la pantalla. Oficialmente nunca hubo una explicación clara, pero en foros y redes sociales empezaron a circular rumores de supuestos desacuerdos económicos, diferencias creativas y de hasta choques de egos con el núcleo principal de Touche Films, liderados por Jorge Ulloa. En Reddit, usuarios ecuatorianos mencionaban que algunos de los primeros guionistas y actores habrían abandonado el proyecto por sentir que no recibían un pago justo frente al éxito millonario que alcanzaba el canal. Y aunque nunca hubo una confirmación pública de esas acusaciones, el tema quedó instalado en la controversia. Había un desequilibrio entre el brillo que se veía en pantallas y las condiciones laborales detrás de la cámara. Nunca lo sabremos. Las polémicas también llegaron por el lado creativo. Enchufe TV empezaba a recibir críticas por sketch que muchos consideraban ofensivos o desafortunados. El humor que para 2013 parecía irreverente, en 2019 ya era visto como problemático. El caso más recordado fue sobre su sketch sobre violencia de pareja, que provocó rechazo en medios y redes sociales, con comentarios que acusaban al canal de trivializar un problema social serio. Y cuéntame, ¿arreglaste las cosas con tu novio? Nah, pero me conseguí un mejor novio. ¿Y qué pasó con Mario? Lo mandé a dormir. Sí, necesitaba descanso. No, en serio, lo mandé a dormir.
El equipo respondió aclarando que sus intenciones siempre habían sido en contar las historias de una manera satírica, pero quedó claro que ya no tenían el mismo margen de tolerancia del público de los primeros años, todo por los progres de mierda. Incluso tuvieron roces legales, la participación del actor Raúl Santana, conocida como Chichico, en parodias inspiradas a cierto personaje de un barril y una vecindad. Y hablando de eso, hasta este punto no había tratado la controversia más fuerte que tuvo Enchufe TV, y era simplemente por conveniencia del guión. Pero en 2014 Enchufe TV se metió en uno de los problemas más sonados en su historia. Todo comenzó cuando publicaron un sketch parodia que reimaginaba al Chavo del Ocho como si fuera un tráiler de una película, pero con un giro oscuro, violento y totalmente distinto a lo que el público estaba acostumbrado a ver de la vecindad más famosa de Latinoamérica y del mundo. El video fue un éxito inmediato. En pocos días alcanzó millones de visitas, generando risas, comentarios de fans que lo celebraban como una sátira brillante. No todos lo vieron de esta manera. Desde México, la malévola y poderosa Televisa, que administraba los derechos de la obra de Roberto Gómez Bolaños, reaccionó con fuerza y exigió la retirada del video por infracción de copyright. La polémica no quedó ahí. María Antonieta de las Nieves, como la Chilindrina, expresó públicamente su rechazo, acusando a Enchufe TV de distorsionar personajes que formaban parte de su vida profesional y cultural. Incluso se habló de demandas legales, notándose que María Antonieta quedó bastante ardida, ya que afirmó que si algún día llegaba a pisar suelo ecuatoriano, rápidamente pondría una denuncia contra Enchufe TV y contra Natalie Valencia, actriz que encarnó a la Chilindrina, pues, y según sus palabras, esto sería sancionado con cárcel. Si yo hubiera estado en Ecuador o cuando vaya a Ecuador, voy a averiguar y yo sí voy a poner una demanda. Pero si alguien se disfrazó de Chilindrina para hacer ese tipo de cosas, vale que la metan en la cárcel y no sé cuántos años le den. Y por semanas los medios de México, Perú, Colombia y Ecuador no dejaron de cubrir este escándalo. YouTube, presionado por la reclamación de derechos, eliminó temporalmente el tráiler. Enchufe TV respondió explicando que su intención no era robar ni dañar la obra de Chespirito, sino hacer una parodia satírica, algo permitido en muchos marcos legales como parte de la libertad creativa. Aún así, el conflicto dejó huella. El sketch estuvo en el centro de debate continental sobre los límites del humor y respeto a los íconos culturales. Mamadas. Generar la controversia que se generó, para nada, no hubo para nada esa intención, y a nosotros nos sorprendió de verdad que eso haya pasado. Mientras que por otro lado, el mismísimo hijo de Roberto Gómez Bolaños no le dio más importancia e incluso reconoció que le había gustado el video por la puesta en escena y el talento que demostraban. Te soy sincero, yo no reconozco ninguna intención de burla, por ejemplo, o de crítica a la serie original. Encuentro también una producción muy bien hecha, chavos o gente con mucho talento. Tienen pues un gran sentido del humor, es un humor muy peculiar, pero está bien realizado. Al final, el video volvió a circular, pero la lección quedó marcada. La risa puede ser universal, sí, pero cuando se toca un ícono como el Chavo del Ocho, la frontera entre el homenaje y la ofensa es mucho más frágil de lo que parece. Dos agentes, los cuales uno es mujer y el otro es Wherever Tomorrow. Si la polémica con Televisa y el Chavo del Ocho fue dura, la que vino después se podría decir que fue inesperada. En 2015 Enchufe TV se metió en el terreno delicado cuando publicaron un sketch que jugaba con un estilo muy similar al de Eugenio Derbez. El humor, los personajes y hasta la estructura recordaba al comediante mexicano más famoso de la época. El propio Eugenio Derbez no se lo tomó como un homenaje, así que por lo mismo subiría rápidamente un video a sus redes sociales donde diría que actuaría y tomaría todas las medidas necesarias para ir contra Enchufe TV. El domingo pasado se estrenó en internet un video que se hace llamar Juegos Macabrones, un video clandestino publicado por el canal de Enchufe TV. Licenciado, ¿podría usted explicar cuáles son las medidas que se van a tomar? Claro que sí, señor Derbez. Las medidas del video son de 8 centímetros por 5, pero si le damos en el botón para amplificarlo, finalmente terminamos con unas medidas de 14 por 7.5, casi 8.
Y sí, Eugenio Derbez demostró cómo se debe tomar una parodia de tus obras. Y si bien otra vez esto no pasó a mayores, lo que sí magnificó toda esta noticia fueron de nuevo los titulares amarillistas del tema, quienes me jugaron mucho con la doble intención que tenía el video. Pero más allá de esto, no tuvo resultados negativos y sí positivos, puesto que de aquí nació una interacción bastante buena con Enchufe TV y sus producciones. Una de las víctimas y Armando ellos no son el mismo actor. Ah, sí, pero eso siempre pasa en los programas de tele. A mí por eso solo me gusta el cine. Volviendo a la línea de tiempo original del video, para este punto ya se había instalado un discurso entre sus críticos. Enchufe TV se quemó. Algunos fans aseguraban que la fórmula estaba agotada, que los chistes eran repetitivos y que la productora había perdido la frescura que los había hecho grandes en algún momento. Lo que antes era un canal que se sentía muy cercano y auténtico, ahora parecía para muchos una empresa que buscaba repetir éxitos pasados. Así, entre salidas de actores, rumores de dinero, acusaciones, ofensas y desgaste creativo, Enchufe TV pasó de ser el consentido de internet a estar constantemente bajo la lupa. Ya no eran solo jóvenes irreverentes que hacían reír desde Quito, ahora era una productora con millones en juego y cada paso en falso podía convertirse en una noticia. ¿Te pasa algo? ¿Tienes un tabaquito? La pandemia del 2020 también los golpeó fuerte. La imposibilidad de grabar con normalidad redujo la frecuencia y la calidad de las producciones, y aunque intentaron adaptarse, el desgaste creativo se hizo aún más evidente. En paralelo, algunos de los rostros más conocidos de Enchufe TV decidieron emprender sus propios caminos. Actores y actrices que habían sido parte fundamental del éxito ahora buscaban proyectos individuales, lo que debilitó aún más la identidad del canal. Ya no eran esos chicos jóvenes que representaban la irreverencia del Ecuador, ahora eran una productora consolidada que luchaba por no perder vigencia frente a una competencia implacable. Esa transición, lejos de ser suave, dejó cicatrices. Lo que alguna vez fue una referencia continental comenzaba a ser visto como un recuerdo del pasado, un clásico que había marcado una época pero que no había logrado reinventarse en un ecosistema cada vez más veloz. Consciente de que el brillo ya no era el mismo, Enchufe TV entendió que tenía que reinventarse y lo intentaría por todos los frentes. Primero llegó la migración a las nuevas plataformas. El equipo empezó a recortar sus sketches clásicos en fragmentos de 1 minuto para TikTok e Instagram Reels, buscando atrapar al público joven que ahora consumía contenido en ráfagas rápidas. Algunos clips sí lograron viralizarse, pero estaba claro que competir con creadores nativos de esas plataformas no iba a ser sencillo. Pero después vino su apuesta más ambiciosa: llevar el humor de Enchufe TV al cine. El mito mutuo es justamente el motor de este amor eterno. Y por eso creo que deberíamos terminar. ¿Qué? En 2019 estrenaron Dedicada a mi ex, una comedia producida en colaboración con Sony Pictures y distribuida en toda Latinoamérica. La película, protagonizada por actores del canal junto a figuras internacionales como Jorge Cremades y María Gabriel de Faría, fueron un éxito moderado en taquilla y les dio un aire legítimo más allá de YouTube. También acostumbrado estábamos en una época de enchufe donde estrenábamos un video y hacíamos mínimo 5 millones de visitas a la semana, mínimo. De ley voy a hacer más que un sketch en una película que le invertí 5 años. Y no fue así. Y ahí entiendes que los mercados son diferentes, las plataformas son diferentes y empiezas a entender un montón de cosas. No saben qué falló, sino hasta que estrenó. O sea, uno puede pasar 5 años con la película sin estrenar, verla todos los días, que cuando la estrenas dices, fallé en eso. Sin embargo, no todos los intentos fueron tan sólidos. En series más largas y proyectos paralelos, el público notó que Enchufe TV seguía enfrentando el mismo problema: la dificultad para renovar su estilo de comedia. Ahora debía competir con un humor mucho más ácido, directo y adaptado a la época del internet, o sea, cristalino. Aún así, el equipo no se rindió. Jorge Ulloa y Touché Films apostaron por abrir oficinas en México, donde encontraron un mercado más grande y una posibilidad de colaboraciones con productoras internacionales. El plan era claro: si en Ecuador ya no lograban sostener el mismo nivel de impacto, había que salir a jugar en ligas mayores. Sin embargo, no fue del todo pareja. Mientras algunos proyectos brillaban, otros pasaban desapercibidos y las críticas del público seguían presentes. Ya no es lo mismo, Enchufe TV se quemó, viven de la nostalgia, ya no son chéveres. Y aún con todo eso, lograron algo que pocos grupos de YouTube han conseguido: mantenerse en pie más de una década, adaptándose una y otra vez, incluso cuando el viento ya no soplaba a su favor. Jimen,
retener la atención. ¿Qué pasó con la chispa que le poníamos antes a los videos? Ahora todos son trends y bailes pendejos. El internet es un sitio donde todos podemos ser creativos. Necesitamos recuperar la esencia y volver a hacer videos que sí valgan la pena. Mario, este video fue hecho con inteligencia artificial. ¿Qué? Hoy, más de una década después de su nacimiento, Enchufe TV sigue vivo, pero ya no es el fenómeno imparable que dominaba YouTube en 2013. Su canal acumula millones de suscriptores y vistas que ya quisiera yo tener, y los sketches continúan publicándose, aunque con una repercusión muchísimo menor que en sus años dorados. En 2025 su presencia se reparte entre varias trincheras. En YouTube mantienen estrenos semanales, aunque rara vez alcanzan las cifras de antes. En TikTok e Instagram, los clips cortos de sus sketches antiguos funcionan como un puente con una audiencia nueva que los quiere descubrir. En cuanto a cine y proyectos largos, el impacto ha sido irregular. Dedicada a mi ex de 2019 sigue siendo su mayor carta de presentación, pero sus intentos posteriores no lograron el mismo eco. Aún así, la marca Tusha Films se mantiene activa, explorando colaboraciones en México y Estados Unidos. El público, por su parte, se encuentra dividido. Están los nostálgicos como yo, que todavía recuerdan con cariño videos como El Peor Casting o Cómo olvidar la confusión más grande del internet, cuando Chichico compró globitos en lugar de cordones. Y lo digo así para que YouTube no se enoje. Estos son los mismos que defienden a Enchufe TV como pioneros del humor digital en Ecuador. Pero también están los críticos, que consideran que el canal ya no se ha reinventado con la fuerza necesaria y que vive de repetir fórmulas antiguas, tomando uno que otro influencer del momento para explotar su reconocimiento. Buenas criaturitas del señor. Ok, tío. Ok, ¿de dónde sacaba este tío? Hace la voz igual y todo. Este literalmente le llaman de muchas maneras. Y hablando de explotar famas ajenas, también tenemos que hacer menciones que en los últimos años Enchufe TV ha tenido una bocanada de aire fresco con las parodias, pero las parodias hacia los propios creadores de contenido, como la de Rubius, que inclusive tuvo un pequeño cameo del mismísimo creador de contenido, o la que hicieron hace algunos meses de la velada del año de Ibai. Todas muy bien recibidas inclusive por los mismos parodiados. Pero más allá de esto, los sketches siguen cayendo en la misma monotonía. Para ser claro, la baja calidad de Enchufe TV es natural. Ninguna serie, saga de películas o cualquier producto audiovisual puede mantener su calidad con el tiempo, pues estos están sometidos a muchos cambios. Inclusive los propios creadores cambian constantemente y esto se ve reflejado en el producto final. Y en caso de Enchufe TV es lo mismo. Actualmente han hecho videos por casi 14 años y en su canal principal de YouTube cuentan con más de 2400 videos. Eso significa que en promedio en estos años Enchufe TV ha subido 3 videos a la semana. Esos muchos guiones, producciones e ideas que el equipo creativo tiene que materializar. Eso sonó gay. Y esa reacción homofóbica suya no hace más que esconder sus latentes deseos homosexuales. Y ya que estamos hablando del equipo creativo, Jorge Ulloa, el rostro más visible y cerebro creativo, sigue siendo una pieza clave para el desarrollo de Enchufe TV. Tras mudarse a México, se consolidó como un director y productor con Tusha Films y llevó a cabo proyectos como la ya mencionada Dedicada a mi ex y su más reciente, la serie Redes Sociales, disponible en Amazon Prime. A su lado, Natalie Valencia, actual esposa, también se mantiene activa, combinando su faceta de actriz y guionista. Al mismo tiempo es protagonista de la serie y continúa siendo una de las figuras más queridas del universo Enchufe, mientras que Martín Domínguez, otro de los fundadores, se ha movido más en el campo de la producción ejecutiva y mentoría de nuevos talentos digitales, manteniendo el legado de Enchufe TV detrás de las cámaras. Otros nombres como Cristian Moya o Leonardo Robalino han quedado más difusos. Sus aportes fueron vitales, sí, en un inicio lo fueron, pero en la actualidad su presencia pública en el proyecto es limitada. Y claro, no podemos olvidarnos de Raúl Santana, Chichico, que aunque su nombre sigue legado a la nostalgia de los fans, hoy su participación en sketch es menos frecuente y se la asocia más con los años dorados de Enchufe TV, pues en declaraciones de este mismo, estar tan ligado al personaje de Chichico le trajo no solo consecuencias laborales, sino también mentales, y por eso en los últimos años se ha decidido mantener un poco alejado del ojo público. ¡Vamos a morir! ¡No nos vamos a morir! ¡No nos vamos a morir! ¡No nos vamos a morir! Y más allá de la ida, venida, regresos, reencuentros, reagrupaciones y todo el que ustedes puedan querer, los actores de Enchufe TV han ido apareciendo y desapareciendo a medida que los años fueron avanzando. Y
Y si se preguntan por qué les cuento todo esto, es simple, porque al ir avanzando el tiempo, la cabeza creativa de Enchufe TV fue cambiando y dejando paso a nuevos artistas, actores, escritores, guionistas e inclusive productores, los cuales traen conceptos diferentes en el humor y en la apuesta del mismo, pero como todos sabemos y hemos notado, ya no es lo mismo y no lo va a ser nunca. Y no por esto tiene que ser malo, pues ya no somos los mismos chicos que crecimos viendo los sketches que este canal nos dio, y al igual que ellos, nosotros fuimos evolucionando hacia un humor o hacia otro. Lo más importante es que Enchufe TV logró algo que pocos creadores alcanzan: convertirse en un referente cultural. En las calles de Quito, Guayaquil o cualquier ciudad que tenga internet en Ecuador, todavía hay quienes repiten frases de sus sketches, y para muchos jóvenes de los 2000 fue un canal que marcó su adolescencia. Enchufe TV ya no es un gigante que rompe internet con cada video, pero tampoco ha desaparecido. Su historia es bastante inspiradora: un grupo de universitarios unidos por un sueño que alcanzaron la fama mundial, con sus errores, claro, pero sobre todo con sus aciertos que marcaron una generación. Y quizás ya no hagan reír a todos como antes, pero dejaron una marca imborrable en la cultura digital, porque si alguna vez pensaste en un sketch sobre tu profesor, tu mamá o tu peor cita, lo más probable es que Enchufe TV ya lo hubiera hecho primero. Y ya, eso fue todo por el video del día de hoy. Ya saben que si les gustó, agradecería mucho que le den like, comenten, compartan y sobre todo se suscriban al canal, ya que eso me ayuda mucho a que el señor YouTube siga recomendando mis videos y pueda traerles más contenido por el estilo. También saben que si hay algún creador de contenido del que quisieran que hable, los estaré leyendo en los comentarios. Y ya, si se preguntan por mí, será hasta el siguiente video. Ahí se ven.